Amigas y amigas, bienvenidos todos a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis, donde la síntesis, como siempre, corresponde a ustedes. Los movimientos preelectorales dan señales de las estrategias de los partidos y movimientos políticos, mientras que el partido de gobierno guarda sus cartas hasta octubre próximo. En Tesis y Antítesis tenemos a representantes de dos importantes tendencias políticas, Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate. Tesis y Antítesis llega a ustedes a través de la señal abierta de Televisión Legislativa del Ecuador en sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en Cuenca. Nos sintonizan también por la web tvl.asambleanacional.gov.es. Los lunes nos pueden escuchar por la frecuencia de la radio de la Asamblea Nacional y también por la Flaxo Radio. Agradecemos también la reproducción de este programa, la red de canales comunitarios regionales del Ecuador Asociado se crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. De inmediato iniciamos y estos son los anuncios, acuerdos y cambios en las tendencias políticas. Los movimientos preelectorales se han intensificado en los últimos días, más desde que el Partido Social Cristiano anunciara como su precandidata para la presidencia de la República a la actual asambleísta Cynthia Viteri, acción con la que se generaron discrepancias al interior de la unidad por no haber seguido un procedimiento, peor buscar un consenso. No obstante, los dirigentes de los partidos Social Cristiano, Avanza y los movimientos Sociedad Unida más Acción Suma y Juntos Podemos tienen previsto reunirse el 11 de julio con el objetivo de mantener la unidad. De otro lado, las fichas se acomodan. El asambleísta Franco Romero se cambió de las filas del Partido Social Cristiano a Creo con la aspiración de ser candidato por la provincia de El Oro para la Asamblea Nacional en las próximas elecciones. Andrés Páez, que inició su militancia política en la Izquierda Democrática y que en las últimas elecciones fue elegido asambleísta por el partido de derecha Creo, ha empezado a marcar distancia, según dice, porque un grupo de ciudadanos le piden que analice la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República. Por su parte, el banquero guayaquileño Guillermo Lasso señaló que está dispuesto a un diálogo con los movimientos y partidos que integran la unidad para elaborar un programa de gobierno, pero aseguró que ni Creo ni Compromiso Ecuador declinarán a su candidatura a la presidencia de la República. En tanto, el movimiento País Más Conservador en sus anuncios llevará a cabo su convención nacional el 1 de octubre para la definición de los candidatos a la presidencia de la República y a la Asamblea Nacional. Muy bien, vamos a iniciar de inmediato con este debate. Lo hacemos con usted, asambleísta Torres. Cynthia Viteri, precandidata a la presidencia de la República. ¿Qué pasó con la unidad? Bueno, la unidad se encuentra debidamente estructurada. Faltan definiciones finales, pero el esfuerzo por construir una agenda común no es un esfuerzo que de un día a otro va a desvanecerse. El Ecuador reclama soluciones para el desempleo, la recesión económica, la inseguridad financiera, la inseguridad ciudadana. Y la idea es que desde la unidad se pueda proponer una agenda para el cambio con soluciones a esos problemas. Cynthia Viteri fue propuesta por el Partido Social Cristiano, lista 6, conjuntamente con otras organizaciones locales y regionales, entre ellas el Movimiento Tiempo de Cambio del centro del país y de la provincia de Tungurahua, y se propuso su nombre para que sea debidamente considerado por las demás organizaciones de la unidad. Y no fue una propuesta lanzada al azar. Previamente se revisaron encuestas nacionales de firmas muy calificadas en las cuales ella aparece muy bien posicionada a nivel nacional en la costa, disputándole al candidato del oficialismo el ingreso a la segunda vuelta, y en la sierra igualmente con grandes posibilidades de estar con el candidato del oficialismo en la segunda vuelta electoral. En todo caso, en el promedio nacional tiene el respaldo popular suficiente como para ser finalista con el candidato del oficialismo en una segunda vuelta electoral, además de que reúne las condiciones necesarias para poder levantar la bandera de una candidatura presidencial: capacidad, honestidad, experiencia, trayectoria y un compromiso fundamentalmente con los sectores populares, medios, emprendedores y trabajadores del país. Asambleísta Torres, gracias. Asambleísta Hernández,
a partir de esta introducción que se ha hecho por parte del asambleísta Torres, también mencionar, hay 13 precandidatos a la presidencia de la República, más o menos. ¿Esto le beneficia al país sin duda? Hay 13 precandidatos a la presidencia, hay 158 movimientos inscritos en el país, hay 13 movimientos nacionales, es decir, recién el ambiente preelectoral empieza a emerger y habrá que ver qué es efectivamente lo que sucede. Hay algunos temas que quedan claros. En los sectores de la derecha puede haber coincidencia programática porque efectivamente las diferencias que pueden existir entre Cynthia Viteri y Guillermo Lasso en términos programáticos yo creo que son inexistentes, pero al mismo tiempo hay diferentes intereses y son esos intereses lo que no permiten que prospere una unidad mucho más conceptual. En el centro izquierda prosperan los candidatos, aunque veo que disminuyen las opciones. En la medida que el centro izquierda también se divide, tienen menos posibilidad de que puedan tener alguna opción. En el lado de la izquierda y del Movimiento País, estamos también en un momento más bien interno, de discusión, de debate. No es que nosotros nos guardamos las cartas, sino que hay un procedimiento que nos toca seguir y vivir también al interno del Movimiento País. Me sorprende, por ejemplo, cómo ahora, y eso no ha sido cuestionado por los medios, por decir algo, se lanza una candidatura rompiendo toda la lógica que está establecida en el propio Código de la Democracia, de cómo debe ser nominada, de cómo debe ser planteada esa candidatura, ¿no? Eso demuestra que a veces los medios tienen una lupa muy grande para poder mirar qué se hace en el Movimiento País, pero se hacen los desentendidos, los grandes medios, cuando se trata de los actores de oposición. También un tema que está muy claro es que a los oportunistas no les quiere nadie. Y ese es el drama que tiene precisamente en este momento Avanza y Ramiro González. No, obviamente no es bien visto en la centroizquierda por su actitud de falta de consecuencia. Fue a donde los sectores de oposición y a los sectores de la derecha y tampoco es ni querido ni bien visto. Entonces también creo que una primera conclusión es que a los oportunistas no les quiere nadie. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, siguiendo en el tema de la legisladora Cynthia Viteri, en un medio local, su ex coideario, en este caso el asambleísta Franco Romero, que ahora milita en las filas de Creo, dijo que la estrategia es quemarla a su buena amiga Cynthia para sacarle de la competencia por la alcaldía de Guayaquil en el 2019. Es además una candidatura débil, indicó. Bueno, esa es la tercera versión que escucho sobre la candidatura de Cynthia Viteri. No es así, de ninguna manera. Se trata de un proyecto que tiene una finalidad muy concreta para poder liderar el espacio político que le hemos construido durante muchísimos años, quienes hemos estado vinculados a las 6 y no somos de aquellos que a última hora llegamos y nos vamos. Yo al menos estoy desde la década de los 80 y ahora inclusive desde un movimiento local vinculado al Partido Social Cristiano. Creemos en la economía social de mercado y creemos en las condiciones que ofrece este tipo de modelo económico para generar fundamentalmente empleo, estabilidad económica, seguridad financiera y adicionalmente seguridad ciudadana. La candidatura es fuerte, es una candidatura muy potente. Además, contamos nosotros con un líder de la envergadura de Jaime Nebot, que no solamente es alcalde de Guayaquil, sino un referente nacional que le está dando la fuerza necesaria a nuestra causa para poder ser actores y disputar con el oficialismo la final. Las encuestas más confiables le ubican ya a la lista 6 y a cualquiera de sus aliados locales como la segunda fuerza nacional detrás de País en el promedio nacional. 30 segundos. Ello significa entonces que somos una organización con la que se deberá contar y que tendrá una candidatura, Cynthia Viteri, yo espero que con el apoyo de toda la unidad, para ofrecerle al Ecuador una alternativa y un cambio. Muy brevemente, asambleísta Torres, ¿cómo es que surge esta candidatura tomando en cuenta lo señalado por el asambleísta Hernández, que aparentemente no se está observando, cumpliendo por parte de las agrupaciones políticas los procedimientos establecidos en el Código de la Democracia? Es una propuesta a la unidad. Luego vendrá el proceso legal que tendrá que ser observado para que efectivamente esa candidatura sea formalizada y oficializada.
Pero por ahora se trata, como se dice en la propia carta enviada a los demás miembros de la unidad, de un nombre que se propone como candidata a la presidencia para que sea analizado y después de ello pues se legitime, se legalice y oficialice su candidatura. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Hay una pregunta que seguramente a todos nos queda rondando después de lo dicho por Luis Fernando, y es si se cuenta con un liderazgo, como señala, de la envergadura de Jaime Nebot. Y voy a reconocer algo, también de las encuestas que uno reconoce, puede ver que efectivamente el candidato mejor situado en la derecha es Jaime Nebot. Tiene mejores números que Guillermo Lasso, que lleva años en campaña y hasta ahora no logra que la mayoría del país le crea. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, si ese es el liderazgo y que respalda una candidatura, si al mismo tiempo es en el lado de la derecha el mejor situado, ¿por qué no es el candidato? ¿Por qué pide que otra persona vaya al sacrificio, vaya a terciar y no asume la responsabilidad de poder terciar y representar no solo una fuerza política, sino una tendencia política e incluso un modelo de país, un modelo de Estado, ¿no? Esta es una pregunta que no ha sido hasta ahora respondida, ¿no? ¿Por qué no es el candidato Jaime Nebot? ¿Por qué busca que otra persona sea la que corra? ¿Por qué busca que otra persona sea la que esté en la lid electoral? No se entendería eso. Y ya lo responderá en el siguiente bloque, asambleísta Hernández, el asambleísta Torres. Yo le quiero hacer ahora otra consulta. ¿Cómo entender las declaraciones recientes del presidente de la República, Rafael Correa, y esta advertencia de volver en el 2021 o presentarse para las próximas elecciones de 2017 si es que la Corte Constitucional deroga la transitoria de las enmiendas que de momento le impide presentarse a estas elecciones? Mire, en 20 segundos. En el 2021, el presidente, al igual que todos los ciudadanos, tiene todo el derecho, ¿no? Tiene todo el derecho. Y respecto a lo que va a pasar en el proceso del 2017, hay que cumplir unos procedimientos internos, y como parte de esos procedimientos internos es un tema que también será motivo de la discusión y el debate que se realiza al interior del Movimiento País. Asambleísta Hernández, gracias. Asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver seguiremos profundizando en torno a aquellos movimientos que ahora mismo evidenciamos en este ambiente preelectoral. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador. Los lunes, evidentemente, por la radio de la Asamblea, también nos sintonizan por ecuadorenvivo.com y también por la Flaxo Radio. Hoy el tema que analizamos tiene que ver con los movimientos preelectorales, y esto es lo que señala la ciudadanía sobre los precandidatos a la presidencia de la República. Un candidato que se ponga bien a trabajar por los que en verdad necesitamos, en bien del país, más no el bien para ellos. Que tenga conciencia cualquiera que entre a la presidencia. ¿Conciencia de qué? Para gente pobre, ojalá que haya trabajo, y no para altomillonarios. Lo que me parece es que tienen que unirse para formar un frente que reúna bastante población para que pueda contrarrestar el correísmo. No, sí, ¿qué es un Lasso? Es un banquista. Él va a salir a favor de los banquistas, entonces no. Pero la Cintia Viteri. Lenín Moreno en todo caso. Lenín Moreno le gusta más. Sí. ¿Por qué? Porque él sí vio por la gente discapacitada, por la gente pobre. Él hizo muchas cosas por ellos. Primero, cada uno de los candidatos debe programar un estilo que va a hacer en su gobierno. Primero, el desempleo. Cómo dar fuentes de trabajo a los ecuatorianos. Segundo, cómo reactivar la economía del país, es decir, pues poniendo reglas claras tanto para la empresa privada como también para la inversión extranjera. Habría que trabajar más en seguridad, con todos los esfuerzos que ha hecho este señor ministro, que es un excelente ministro, y es tal vez el mejor de los ministros, pero sin embargo la gente sigue exigiendo que haya un poco más de seguridad.
Y bien, continuamos con más de este debate. Asambleísta Torres, ya pudimos escuchar la opinión ciudadana. En el bloque anterior había quedado también una pregunta ahí planteada por el asambleísta Hernández. Bueno, si una de las características de Jaime Nebot es la coherencia, no podía decir una cosa ahora frente a lo que ha venido diciendo consistentemente desde hace algunos años. Él, cuando triunfó en las últimas elecciones para la alcaldía de Guayaquil, dijo que permanecería en ese cargo hasta el 2019. Y un personaje serio, compenetrado con la realidad de un cantón, tiene que cumplir. Esa fundamentalmente es la razón por la que el abogado Nebot ha decidido no ser candidato a la presidencia y más bien ha querido honrar el compromiso de estar al frente de Guayaquil hasta el año 2019. Y por ello, él planteó el nombre con la anuencia de quienes estuvimos el día lunes de la semana pasada reunidos con él, de Cynthia Viteri, que desde todo punto de vista es una alternativa válida. Esperemos en la unidad cuál es la respuesta final para poder estructurar los cuadros que permitan que llevemos adelante esta gran agenda del cambio, con empleo, con seguridad, una agenda que permita también que el modelo autoritario que ahora existe en el país sea sustituido por un modelo auténticamente democrático y libertario. Los desafíos son grandes porque además el oficialismo no está débil. Podrá estar, digamos, en terapia intensiva, si queremos utilizar esa metáfora, pero está fuerte. El candidato del oficialismo será parte del aparato estatal, lo controlará. Además, tienen un proyecto de gobierno, tienen algo que mostrar y mucho que esconder, pero en definitiva son actores. Sería un gravísimo error en la oposición, como están cometiendo algunos opositores, minimizar la importancia del candidato oficialista, sea Moreno, sea Glass o un tercero, por el solo hecho de ser el candidato oficial, tiene ya una fuerza. Y en función de esa fuerza nosotros estamos delineando la estrategia ganadora y del cambio. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Efectivamente, el movimiento país tiene fuerza y yo no creo que esté en terapia intensiva, porque más bien lo que ha demostrado es que existe coherencia, incluso en los momentos difíciles, para buscar salir y para buscar sacar al país a flote. Pero al menos con un evidente desgaste de pronto. Desgaste en el presidente de la República cuando después de una década de gestión tiene cerca del 70% de credibilidad. Desgaste cuando, a pesar de todas las dificultades, las encuestas nos dicen que si las elecciones serían ahora, y esto lo digo, eso dicen ahora las encuestas solo son un instrumento, no sirven para vaticinar el futuro, sino básicamente para ver cómo actúan las fuerzas políticas. Pero si las elecciones serían ahora, ganaríamos en primera vuelta. Y ese es precisamente el reto que nos hemos propuesto. Nosotros tendremos que designar la persona que nos vaya a representar, y yo digo, tiene que haber más o menos 3 condiciones. La primera, que podamos ganar en primera vuelta. Creo que en este momento que vive el país es necesario certidumbre y es necesario que las decisiones políticas se puedan tomar lo antes posible. Por lo tanto, habrá que ver quién puede ganar en primera vuelta. Segundo, quién puede continuar este proceso de cambio, de transformaciones que todo el país ve. Es innegable los cambios que han existido en el país. Y tercero, también quién tiene la posibilidad de los límites, los errores que podemos haber tenido, poder también corregirlos y de esa manera profundizar el proceso de la revolución ciudadana. Ese es nuestro reto, ese es el reto que tenemos. Y luego, como decía precisamente uno de los amigos entrevistados, nos toca, y creo que en este momento deberíamos buscar discutir en términos programáticos cómo lograr que el país avance, que no retroceda a lo que era antes del 2007, qué se plantea concretamente para seguir desarrollando el cambio de la matriz productiva y de esa manera el empleo, el tema de la reactivación económica, cómo mantener la economía funcionando en un momento de dificultad como el que estamos viviendo estos años. ¿Qué hacer de manera concreta frente a la reactivación y la reconstrucción, frente al tema de la seguridad? Me parece que ojalá el debate también pueda escapar de las personas, de los candidatos, para ir a los temas programáticos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, a propósito de esta unidad de varias fuerzas políticas de oposición, más allá de esta oposición al gobierno, ¿cuáles son los elementos que les pueden juntar? Varios, como le decía, un proyecto de cambio para generar empleo, para estabilizar la economía, para ofrecer seguridad financiera y seguridad económica y adicionalmente recuperar
los espacios democráticos y las libertades que han sido ahogados con un régimen de corte autoritario, con excesivos controles, supervisiones y por supuesto con una cascada también de impuestos. El gobierno tiene fuerza, como hemos dicho. Hoy se encuentra, digamos, en terapia intensiva, pero con el paso del tiempo podría abandonar la terapia intensiva porque todavía respira, camina y gracias al aparato estatal fortalecerse lo suficiente para el siguiente proceso electoral. Algunos opositores creen que todo está dicho, que solamente falta que se instale el Congreso, la Asamblea el 24 de mayo y que le coloque a alguien, hombre o mujer, en la presidencia de la República. Yo no veo así las cosas. Nosotros sabemos que es una lucha seria, una lucha que tiene que ser llevada adelante con una propuesta, un mensaje, una estrategia y una táctica. Y en ello estamos trabajando. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? En la unidad y fundamentalmente en aquellos que estamos amparados por la fuerza electoral y política de Jaime Nebot. El Partido Social Cristiano Lista 6, en la última encuesta nacional seria, de aquellas que uno tiene que estudiar, está posicionado en el segundo lugar, detrás de País. País está en el primer lugar, en el promedio nacional. Y luego vienen otras fuerzas. Ello significa entonces que si logramos mantener ese posicionamiento y mejorar, podremos garantizar una presencia importante en la Asamblea que le permita a nuestra candidata, en este caso Cynthia Viteri, de llegar a la presidencia de la República, tener los elementos para una gobernabilidad. El hecho de que País tenga la primera plancha, la primera opción, también le da fuerza para llegar con un bloque de alrededor de 40, 50, 55 a la próxima Asamblea Nacional. La política entonces no es una cuestión de hacerla con el corazón o con el oportunismo, sino con la cabeza y con cifras. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿ve alguna coherencia ideológica en todo lo que está ocurriendo ahora mismo en Creo? También están ex Pachacuti, como es el caso de Mónica Chují. Franco Romero se fue del Partido Social Cristiano, ahora a las filas del movimiento Creo. Andrés Páez se desvincula también de Creo. Por ahí se dice que coquetea con el Partido Social Cristiano, él aduce que una iniciativa ciudadana es lo que lo motiva, inclusive a candidatizarse a la presidencia de la República. Mire, ¿sabe cuál es el principal problema? Que a Creo nadie le cree. Ese es el principal problema. Cuando uno mira las encuestas, uno puede ver que puede ser desconocido. Todas las personas que estudian, que saben el tema de las encuestas, saben que si alguien es desconocido no tiene mayor dificultad, más allá de que tiene poco tiempo para hacerse conocer. Pero es muy grave que estando tanto tiempo en el escenario, el nivel de credibilidad sea muy bajo. Y como también escuchábamos en el reportaje, el problema es aquí que a los banqueros la gente no les cree, porque piensan que en un momento en el que haya contradicción entre los intereses del país y los intereses de la banca y de su pequeño grupo, van a optar por salvar efectivamente ese pequeño grupo, aunque eso signifique el sacrificio del país. Entonces, el gran problema que tiene, creo, es que nadie le cree. Por eso tiene que ir sumando apoyos individuales y aparecer como que se juntan movimientos sociales. Y su programa es absolutamente errático, absolutamente errático. Un día dice que va a derogar todas las leyes. Todas las leyes. ¿Cómo se va a gobernar un país si se parte derogando todas las leyes, por ejemplo, tributarias? ¿Qué es lo que queda efectivamente vigente? ¿Todas las leyes además han sido perjudiciales para el sector productivo? Obviamente no. No olvidemos que muchas de esas leyes, por ejemplo, permitieron bajar el impuesto a la renta. Muchas de esas leyes permitieron exenciones tributarias, incentivos tributarios. Entonces es un absurdo. Otro día se despierta y dice que va a buscar convocar a una nueva constitución o que va a derogar las modificaciones que se han realizado. Luego le invitan a hablar de educación superior y dice que va a desaparecer el CENESID. ¿Sí? Entonces no hay coherencia en este esfuerzo, en esta desesperación por hacerse notar. Este señor que no tiene rostro, porque uno se olvida de ese rostro, entonces dice cualquier cosa, entonces no se encuentra una unidad política, programática. Ese es el drama que tiene, creo, que nadie le cree en el país. Y frente a eso, sí, es muy difícil el escenario en el que están. Yo creo que por el lado de la unidad veo más bien que la unidad de los sectores de derecha se resquebraja ante un silencio de suma. No se sabe qué está pensando, qué está calculando el alcalde de Quito, que tampoco tiene respuestas claras para los problemas de la ciudad. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Al volver estaremos ya con el bloque final de este programa y las conclusiones alrededor del debate que surge ahora mismo, los movimientos preelectorales. Ya regresamos.
estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Estamos ya en el bloque final del programa. Los asambleístas, como ya lo conocen, tienen 3 minutos cada uno para sus conclusiones alrededor del tema que abordamos esta semana, los movimientos preelectorales. Avanzamos con usted, asambleísta Torres. Según Sedatos, Cynthia Viteri tiene una intención de voto de algo más del 1%. Aclaró el director de Sedatos, porque si no lo hacía hubiera sido una verdadera vergüenza, que aparecía así porque no era candidata. Inclusive llegó a decir hace pocos días que ni siquiera la habían encuestado, que recién están haciendo una nueva encuesta porque su nombre aparece. Nosotros sí tuvimos el cuidado de encuestarla con nombre, apellido, cara y en papeleta. Y resulta que cuando la encuestamos, se ubica a la par con el otro candidato de la oposición, a alguna distancia del candidato del oficialismo. De tal modo que ahora que ya es candidata, precandidata, el resultado va a ser mucho más claro. Pero lo que sí sabemos es que es una candidatura fuerte por el nivel de apoyo que tiene entre los electores, tiene un altísimo grado de conocimiento. Adicionalmente, el alcalde de Guayaquil le traslada también apoyos. No se olvide usted que Guayaquil representa electoralmente cerca del 20%. Tener allá una presencia importante significa tener también más puntos de apoyo. En todo caso, no nos olvidemos que faltan más de 4 meses para la inscripción de candidatos. Julio, agosto, septiembre, octubre y mediados de noviembre. En 4 meses tendremos recién el panorama oficial y claro. Muchos de los que ahora figuran como candidatos, precandidatos a la presidencia, terminarán como candidatos asambleístas o como asesores de candidatos a la presidencia. Nosotros somos coherentes, tenemos un proyecto, para nosotros no es un juego la actividad política, somos una agrupación de oposición constructiva y democrática. 30 segundos. Y nuestro deber y obligación es ofrecerle soluciones al país sobre aquellos problemas que consideramos que el oficialismo no ha dado soluciones: desempleo, recesión económica, inseguridad financiera, inseguridad ciudadana y por supuesto también el autoritarismo que tanto nos ahoga y desespera. Nuestro proyecto está prácticamente listo, falta que se elaboren los últimos temas y con una propuesta, con un mensaje, una buena candidata y ojalá los esfuerzos de la unidad, créame que estaremos en la segunda vuelta electoral. Nos apoderaremos de la corriente del cambio y el 24 de mayo usted tendrá un nuevo régimen democrático en el país. Si no hay consenso en la unidad, ¿el Partido Social Cristiano se mantendría con la candidatura de Cynthia Viteri? Ah, sí, es que nosotros... ¿Por separado? Mire, en el supuesto no consentido que ello ocurriera, nosotros vamos a la lucha. Es que nosotros, como dijo Nebot, no jugamos en el banco, nosotros vamos a la cancha. Allí hemos aprendido a fajarnos y nos fajaremos en esta campaña. Correcto, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ha quedado clara la postura del Partido Social Cristiano en lo que tiene que ver con el movimiento Alianza País. ¿Por qué esperarán hasta octubre para definir candidaturas? Usted ya ha dicho, se siguen los procedimientos internos, tal y como lo establece el Código de la Democracia y demás, pero ¿cómo se evitarán de pronto resentimientos? Además, todos buscarán encabezar las listas para garantizar su elección. Mire, en lo único que coincido con Luis Fernando es que efectivamente el 24 de mayo del año 2017 habrá un nuevo gobierno, porque se acaba el periodo de este gobierno. Pero obviamente habrá continuidad en lo que tiene que ver con la Revolución Ciudadana, que al mismo tiempo tiene que tener capacidad de poder profundizar y continuar y también tener capacidad transformadora. Tiene que ser una revolución que todos los días se reinventa y se transforma. Nosotros estamos absolutamente conscientes de todos los avances y creo que el pueblo ecuatoriano también tiene conciencia de todos los cambios que ha existido en vías, en educación, en el sistema eléctrico, en infraestructura, en todo lo que tiene que ver con la cuestión social, pero también tenemos absoluta conciencia de que hay muchísimo por hacer, de que todavía quedan muchas cosas por las que tenemos que seguir trabajando, que lo único que no es posible es retroceder, es volver al pasado. Y precisamente porque quedan muchas cosas que hacer, me parece que es necesario esta continuidad del proceso de la Revolución Ciudadana.
Me parece en ese sentido que si bien efectivamente en este momento los sectores de la derecha, tanto la candidatura de Creo como la de Cynthia Viteri ahora pueden estar en torno al 12-13% y situarse segundos, es importante en este momento la diferencia. Porque, por ejemplo, si el candidato es en el Movimiento País Lenín Moreno tiene una aceptación que está por encima del 50%. Entonces sí aparecen como una segunda posibilidad, como una segunda opción, pero con 30-35 puntos de diferencia que son significativos. Ahora, esto debe llevar a que nosotros actuemos con arrogancia, a que nosotros nos descuidemos, a que nosotros nos confiemos, no, de ninguna manera. Esto nos permite y nos lleva a actuar con absoluta responsabilidad. Con absoluta responsabilidad. Tenemos que intensificar, por ejemplo, la campaña en la juventud, para que la juventud vea que lo que ahora disfruta no siempre fue así. Un minuto. ¿Sí? Los electores que seguramente van a ejercer el derecho al sufragio el próximo año, cuando empezó este proceso tenían 6 años. Por lo tanto, han visto ya un Ecuador que se va transformando día a día. Hay necesidad de trabajar con la juventud. Es necesario seguir logrando y trabajando la mayor unidad posible. Aquí no puede haber esta soberbia de que ya estamos todos y cierren la puerta. No, aquí las puertas siempre deben estar abiertas porque hay que fortalecer una corriente unitaria, un movimiento político-social que sostenga este proceso de cambio y transformación. Por lo tanto, si alguien cree que aquí ya estamos completos y que más bien no hay que permitir que entre nadie más porque eso va a dificultar más los procesos internos de nominación, por ejemplo, de candidatos a asambleístas, está equivocado. Hay que construir una gran unidad. Esta tiene que ser la unidad del pueblo para poder sostener este proceso de revolución ciudadana. Y tiene que ser una unidad inclusiva con muchos otros actores, Partido Socialista, Partido Comunista, todas las fuerzas que en este momento ya confluyen, pero también muchos otros sectores. Y democráticamente, con debate y discusión, hay que decidir quiénes nos representen, tanto para la presidencia como también para las listas nacionales y provinciales. Asambleísta Hernández, gracias. Asambleísta Torres, gracias por habernos acompañado. Amigos, recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos, como siempre, la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociados SECREA, y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. También a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.